Saludos cordiales a toda nuestra audiencia. En este video trataremos todo lo concerniente a las migraciones. Las razones de las migraciones originarias. Para abordar este tema es necesario formular conceptos básicos relacionados a la migración. La migración es un fenómeno que se da por el desplazamiento de individuos o grupos de personas hacia otro lugar geográfico. Inmigrante, por tanto, es la persona que se traslada de un territorio a otro para buscar mejores oportunidades y optimizar sus condiciones de vida. Las migraciones originales se remontan de 40.000 a 30.000 años, cuando grupos pequeños de Homo sapiens empezaban a ir de una zona a otra para hallar alimento o condiciones climáticas más favorables para sobrevivir. Esta realidad demuestra que los seres humanos tenemos la naturaleza de movernos, desde el momento en que el objetivo era la caza, la recolección, la pesca o en definitiva establecer una aldea para encontrar una mayor cantidad de recursos que permitan lograr una vida más satisfactoria. Los destinos de los migrantes. Para explicar este fenómeno nos referimos a la teoría neoclásica, basada en el principio de maximizar los ingresos de acuerdo a las necesidades de las personas. Asimismo surge la teoría del push-pull, que establece que la influencia de la baja economía del país de origen empuja a trasladarse a países en condiciones de mayores recursos, como es el caso de los migrantes provenientes especialmente de países de África, Latinoamérica y el Caribe. Según esta teoría, las personas que salen de los países empobrecidos, en conflicto o en vías de desarrollo tratan de insertarse en países desarrollados como Estados Unidos o los países de la Unión Europea para escapar de la pobreza y del peligro. Actualmente existen aproximadamente 250 millones de migrantes en todo el mundo. Nuestros conciudadanos migran especialmente a España. En la actualidad, la globalización ha causado la liberación de la economía, pero no ha permitido la eliminación de fronteras ni la liberación de flujos migratorios. Es decir, las compañías transnacionales de los países desarrollados venden sus productos por todo el mundo, pero limitan la migración de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo. Dificultades y conflictos. La migración humana se da desde tiempos remotos. Hoy en día sucede especialmente por la inestabilidad económica que se generan en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. El mayor conflicto se da cuando las personas deciden migrar y no cumplen con los requerimientos de los países hospedadores para otorgar visas de tal forma que viajan indocumentados y esto pone en peligro su propia vida y pagan unas cantidades exorbitantes. Entre 1980 y 1990, los países con riesgos económicos altos necesitaban a los migrantes por causas laborales y demográficas. Pero ahora los países en desarrollo se encuentran en una crisis mundial, de tal forma que los migrantes se enfrentan a la escasez de plazas laborales, aún las más sencillas, que los habitantes de los países industrializados repudian. Cuando en el mejor de los casos acceden al trabajo, se encuentran con salarios bajos, horarios extendidos, sin seguridad social, no se integran debidamente y tienen temor de ser deportados. Datos y cifras sobre migrantes en el año 2013. En el 2013 se presenció el desplazamiento de más de 7 millones de personas. Las personas que iban de países con niveles estables de economía tenían una mejor calidad de vida, mientras que las personas que iban a países de economía baja empeoraron su situación. Además, se advirtió que la mayoría de las personas no logró enviar remesas a su país de origen, ya que las oportunidades de tener un empleo en algunos países no existían o eran escasas. Según los datos dados por la Organización Internacional del Migrante, en 2013 los migrantes representan entre el 10 y el 12% del total de la población del norte del planeta, mientras que solo constituyeron el 2% de la población residente del sur. La mayoría de los migrantes internacionales son hombres, salvo en el caso de la migración norte-norte, en que la mayoría son mujeres. La mayoría de las remesas mundiales se envían de norte a sur, que hay un importante flujo de remesas del sur hacia los del norte. El número total de migrantes es reducido tomando en cuenta las desigualdades sociales, económicas, la opresión e inseguridad dentro de muchos países, factores que generan más migrantes aún. El caso de las migraciones hacia España. Actualmente España ha pasado de ser un país generador de migración a ser un país receptor de flujo migratorio. Tienes muchos migrantes de origen africano, latinoamericano y europeo. Así, por ejemplo, en el año 2007 recibió migrantes búlgaros y rumanos, pese a que 2008 enfrentó una nueva ola migratoria que causó la salida de españoles. En las décadas de los 60 y 70, este país fue el destino preferido de los habitantes del norte de Europa, quienes buscaban zonas más cálidas y asequibles. Jubilados de otras naciones del continente europeo o personas adineradas se trasladaban a vivir allá con la expectativa de tener una vida relajada. España era también el destino preferido de los latinoamericanos que huían de persecuciones políticas. Del año 95 al 2007 creció de tal forma la inmigración hacia España que se convirtió en el 8.5% de la población total, alcanzando casi 4 millones de habitantes.
La inmigración que inicialmente se volcó hacia Madrid o Valencia, conforme ha crecido se extendió a comunidades más pequeñas, como Murcia, Canarias, y en menor medida a Navarra, Galicia o León, que se han transformado culturalmente. La comunidad más numerosa de inmigrantes en España en la década de los 90 fueron los africanos, especialmente los marroquíes. Desde el 2001, los ecuatorianos y colombianos, que junto con otros latinos continúan siendo una de las comunidades más grandes, mientras los rumanos, a partir de la integración de su país a la comunidad europea, llegaron a ser la comunidad más cuantiosa procedente de Europa. Un cuarto colectivo de inmigrantes son los asiáticos, especialmente las mujeres filipinas que se dedican al servicio doméstico. A partir de la flexibilidad del gobierno chino para la salida de sus habitantes, el conglomerado chino ha constituido el grupo más nutrido a partir de 2015. La llegada de pakistaníes desplazó a los filipinos. Para finalizar, también hay ciudadanos de América del Norte y Oceanía que se dedican a trabajos muy cualificados y son escasos. En la actualidad, España está en una época de inflexión. Por sus propias dificultades económicas y laborales se ha dificultado la permanencia de los extranjeros migrantes. Migraciones como cuestión mundial. Desde tiempos remotos hemos migrado de un lugar a otro. Constituye un proceso natural que desarrollan las poblaciones, no es un hecho aislado. Las razones de estas migraciones son diversas, desde la búsqueda de mejores condiciones de vida hasta la obtención de un desarrollo más apropiado, de destrezas como en el caso de los estudiantes. Este hecho nada más es una cara de las migraciones. Por otro lado están las migraciones forzadas, que se dan por políticas ineficientes de los estados o por los desplazamientos debido a las catástrofes y guerras. Otras causas de las migraciones obligadas son los secuestros, las expulsiones consecutivas de los judíos y árabes, generando la dispersión de un determinado pueblo por diferentes lugares del mundo. La migración es un proceso que se da por causas multifactoriales, asimismo produce consecuencias de diversa índole. Causas y consecuencias de las migraciones. Fundamentalmente existen dos tipos de causas, estructurales o macro, que es la ausencia de una política eficaz de desarrollo económico, la falta de oportunidades laborales, pocos empleos bien remunerados, inestabilidad política general, conflicto interno, amenazas para la integridad física de la población, y las causas individuales o micro, que es el espíritu de lucha que empuja a los pobladores a asegurar su propia existencia, decisión de buscar otros destinos, exploración de otras realidades diferentes a las conocidas. Consecuencias. Las migraciones causan variaciones demográficas, intercambio étnico-cultural y cambios de la dinámica económica. La principal consecuencia económica de los migrantes que logran trabajar en países extranjeros es el envío de remesas al país de origen. Las personas receptoras de los bienes aumentan sus recursos y la circulación de dinero en el país de origen se incrementa. El envío de las remesas provoca además el aumento del consumo y la inversión, la contribución al financiamiento del déficit que se genera por el exceso de importaciones sobre exportaciones, aportes para resolver los problemas económicos del círculo familiar del migrante, disminución del dinamismo por parte de las personas receptoras del dinero. Las remesas generan una confianza que vuelve pasivos a los destinatarios. Las remesas suelen ser inestables, quienes las reciben no cuentan con un recurso fijo. Otra de las consecuencias importantes constituyen la respuesta organizacional de organismos internacionales, que se encargan de velar por el bienestar de los refugiados en los países receptores. Así, por ejemplo, la ONU, a través de su organismo especializado, ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y de la Organización Mundial del Trabajo, OIT, fundado en 1919 y consolidado en 1944, se encargan de mejorar la calidad laboral a nivel mundial mediante la creación de normas de trabajo y políticas laborales. Entre sus objetivos se cuentan la eliminación del trabajo forzoso e infantil, la erradicación de la discriminación y la defensa de la libertad de asociación sindical. La OIM, Organización Internacional para las Migraciones, es otra de las organizaciones cuyo principal objetivo es promover la migración humana y ordenada para la ayuda de todos, ofreciendo asesoramiento a gobiernos inmigrantes. Posee 97 observadores y 150 Estados miembros, entre los cuales está nuestro país con una participación activa. Igualmente, la UNESCO trabaja por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos. Se funda en el respeto de los valores comunes. Las competencias excepcionales de la UNESCO en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación e información contribuyen a orientar al migrante. Tanto las migraciones de hace 30.000 a 40.000 años realizadas por el Homo sapiens como las actuales tienen una razón fundamental: mejorar las condiciones de vida. En la época primitiva se hablaba de supervivencia. Con los asentamientos cambió la índole de las necesidades de superación.
Se trataba de colonizar los territorios conquistados o comercializar con otras regiones. Incluso los motivos religiosos a través de las cruzadas determinaron la migración. La historia nos demuestra además que existieron migraciones forzadas como la de los esclavos africanos, los presos españoles que vinieron a conquistar América, los judíos, los musulmanes o los mitimaes expulsados de sus territorios. Este tipo de migración constituye un atentado a la libertad y a la dignidad humana. Las migraciones causan en sí cambios demográficos, intercambio étnico-cultural y cambios de la dinámica económica. En cualquier caso, las migraciones que no son forzadas, pese a que pueden permitir mejorar la calidad de vida, siempre significarán desarraigo y esfuerzo para adaptarse a un nuevo medio social desde el punto de vista del migrante, y desde la óptica del hospedador, habrá la necesidad de desarrollar la tolerancia, la inclusión y la valoración del aporte que puede dar la fusión con la nueva cultura. En conclusión, las migraciones se han dado desde que se tiene noticia del hombre primitivo hasta la actualidad, es decir, son una condición inherente al ser humano. Si hacemos un recuento de la historia, las mismas razones que movieron a los conquistadores en 1492 lo hicieron con nuestros compatriotas hacia España en los últimos años. En ese contexto, por las diferentes causas que se dé la migración, las personas podemos hacer una intención de tolerancia, respeto y comprensión. Tenemos el claro caso de los venezolanos en nuestra ciudad. Es nuestra oportunidad de ser altruistas, generosos y manejar debidamente nuestra condición de seres reflexivos y empáticos. Finalmente, todos somos migrantes en la tierra. Con respecto a las migraciones a nivel mundial, hemos podido deducir que existen dos tipos de migraciones según la perspectiva de los países receptores: los migrantes deseados, que son profesionales que van a laborar en altos cargos ejecutivos, y migrantes no calificados, que no desean admitir en los países industrializados. Se trata de personas que llegan en situaciones inclusive de ilegalidad, poniendo en riesgo su propia vida, o que llegan como turistas y se quedan, encontrando trabajos que no desean realizar los ciudadanos de los países hospedadores. Están en constante riesgo, no tienen una remuneración justa, tampoco seguridad social, ni condiciones apropiadas de vivienda, ni salud. Desde nuestra perspectiva de estudiantes ecuatorianos, creemos que el Estado debe propiciar políticas de desarrollo que permitan integrar a todos los ciudadanos para trabajar por el progreso y nadie tenga la necesidad de emigrar, abandonando a su familia y a sus raíces. Si todas las personas logran un trabajo digno a través de la implementación de carreras medias especializadas como albañilería, plomería, electricidad, mecánica, cocina, sastrería, modistería, belleza, es posible que al menos se logre trabajadores calificados y se alcance a disminuir el desempleo y con ello la migración. Les agradecemos mucho por su atención y esperamos que este video haya sido de utilidad.